Bien, buenos días a todos, Dios les bendiga. Hoy vamos a comenzar una serie de estudios sobre la bendita y gloriosa palabra de Dios. La lectura de hoy la vamos a tener en la segunda epístola del apóstol Pedro, el capítulo 1, el versículo 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hoy quisiéramos hablar un poco sobre la profecía que de tiempos antiguos Dios utilizó como un método para acercarse al pueblo, para llevarle un mensaje. Tanto así que la Biblia tiene un propósito fundamental en la profecía. La profecía llegó con un propósito y es el de Dios darle un mensaje al pueblo. En los inicios, solo Dios escogió un pueblo para tal efecto, y era el pueblo de Israel. Era un pueblo que no se movía ni actuaba, sino mediante la palabra de la profecía. Dios siempre tenía un mensaje para ellos. La definición de profeta bíblico era una persona escogida por Dios para comunicar un mensaje, para comunicar su voluntad y un buen mensaje al pueblo. Era lo que era en sí el profeta, una persona que Dios escogía. Le daba un mensaje para que lo dijera al pueblo, pero era un mensaje bien, o de esperanza, o un mensaje de arrepentimiento. Todo tenía un propósito. El propósito de la profecía era instruir, advertir, consolar, guiar a la persona hacia la voluntad de Dios. Ese era el propósito fundamental de las profecías en aquella época. La profecía siempre vino bajo ese concepto. No tenía Dios, digamos, otra forma. En esa época no había un libro sagrado como lo tenemos ahora, donde está contextualizado. Nosotros lo que utilizamos la versión que llaman ellos protestantes, de 66 libros, donde está contenida toda la voluntad de Dios, lo que dio la historia del pueblo de Israel, el inicio de los tiempos, cómo comenzó la vida, cómo comenzaron todas estas cosas, están contenidas ahora sí en un solo compendio de 66 libros, 39 libros del Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, y los 27 libros del Nuevo Testamento, los 4 evangelios, un libro histórico que es los Hechos de los Apóstoles, las cartas del apóstol Pablo, y todas esas cartas universales, y en última el Apocalipsis, que es un libro profético para los últimos tiempos, los cuales estamos viviendo ahora. Pero ¿qué me llama la atención? Me llama la atención de la profecía. La Biblia dice que los profetas fueron hasta Juan. En el evangelio hay un ministerio. La Biblia dice que Dios tiene apóstoles, profetas y maestros y evangelistas. Sí están. Pero la profecía ahora no es como en los tiempos aquellos. El profeta es un don por el Espíritu, un ministerio del Espíritu. Pero cada vez que se predica, se está profetizando, se está dando a conocer, pero estamos predicando sobre lo que Dios ha hecho. No predicamos sobre eventos, porque es que ahí se da el caso, en estos días aquí en el municipio, de que cualquier cosa que ocurra, sale una profecía de terror, sale una profecía una profecía donde las personas que la dice, en vez de traer un mensaje de consuelo, de aliento, de esperanza, lo que quiere es como aumentar el temor que hay en la gente por algún hecho sucedido, que es mismo cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces no podemos esperar que cada vez que ocurre algo vamos a hacer una profecía sobre lo que ocurrió. No, señor. Lo que ocurre es mismamente, digámoslo así, consecuencias y efectos de la profecía antes dicha. Es la confirmación de lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, si nosotros miramos acá en el capítulo 3 de la segunda epístola del apóstol a Timoteo, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores e impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, bajo ese contexto y bajo ese ángulo, mirándolo nosotros, nos damos cuenta que es el tiempo que estamos viviendo y algunas cosas que se están dando son consecuencias de otras. Entonces no podemos traerle al pueblo bueno, al pueblo que está orando, que está cantando, que está alabando, traerle una profecía de terror para que la gente se asuste. ¿Qué es eso? No. El Evangelio es un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, es un mensaje para que las almas encuentren un refugio en un Dios que es bueno, en un Dios poderoso. La profecía, dice la Biblia, que nunca vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia tiene alrededor de 40 escritores, los cuales hablaron en diferentes tiempos. Pero ¿qué pasa? Hay un lineamiento, hay una línea de tiempo y una perfección en cuanto a hechos que Dios no se equivoca y es perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas cosas, de la profecía, porque a mí me gusta que la gente entienda las cosas de Dios, no que obedezcan a Dios por miedo, por temor. Claro, todos tenemos temor de perdernos, de que nuestra alma se nos vaya para el infierno. Bueno, para eso es la salvación, para eso es el Evangelio, porque es un mensaje de esperanza, un mensaje que te ayuda a transformar tu vida, a cambiar tus hábitos, porque es que al hombre lo lleva a la muerte muchas veces sus malos hábitos, su mala cultura, y todo lo que se hace fuera de la voluntad de Dios, que yo también lo he hecho y muchos lo han hecho, y muchos de los que predicamos lo han hecho, pero que decidimos dejar eso porque el Evangelio nos brinda la oportunidad de una vida diferente en este tiempo y en el futuro, como dice el Señor, la vida eterna. Entonces los profetas, bueno, tenemos a Moisés fue un profeta, líder que guió a Israel y lo sacó fuera de Egipto y recibió la ley de Dios. Eso está en Éxodo 3, 10 al 12, Deuteronomio 18, 15, 19. Moisés era considerado, o es considerado aún, como el profeta más grande del Antiguo Testamento, de la Biblia. Ese Moisés. Y está el profeta Isaías, que llaman el profeta mesiánico, que profetizó toda la vida de Jesús 700 años antes, hasta el sacrificio. Pues usted ve el capítulo 53 de Isaías, donde dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, dice la Biblia, desechado, varón desechado, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces ese es Jeremías. Isaías lo llaman el profeta mesiánico. Jeremías, que anunció el juicio de Dios sobre Israel, pero también la esperanza de un nuevo pacto. Daniel interpretó sueños y visiones que revelaron el plan de Dios para todas las naciones. Entonces, en el Nuevo Testamento nosotros tenemos, por ejemplo, los profetas que se ven. Jesucristo es el Señor, Él cumplió la profecía, Él es el cumplimiento de la profecía. Juan el Bautista, que el mismo Jesucristo dice: el fin de los profetas es Juan, los profetas fueron hasta Juan. Y el apóstol San Juan, que Dios le dio la profecía del Apocalipsis, que es lo que estamos viviendo hoy, lo que usted ve en Israel, el comportamiento de los hombres. Todas esas cosas están contenidas en ese libro, y lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Pero no podemos pretender, y es lo que quiero enfatizar, es eso. La profecía nunca viene por voluntad de hombre. Y un profeta en Israel, es que en Israel ahora mismo, que son los dueños de las profecías del Antiguo Testamento, usted no escucha que allá se da profecía. No hay un profeta diciendo: ya viene el Mesías, ya viene. No, están trabajando en base a lo que Dios ha hecho. Dios lo restituyó, lo creó, según la profecía de Isaías, lo reconstruyó. En el 14 de mayo de 1948 se crea el Estado judío en tierra de Palestina. En el 69 se hicieron libres, y ahí han ido creciendo
creciendo, pero usted no escucha profecía, no, que el profeta tal dijo en Israel, no. Entonces nosotros en Algarrobo aquí no puede haber un evento, no puede haber un hecho de circunstancia, porque enseguida hay una profecía que va a haber esto, que el río se va a venir, que viene una avalancha, que yo vi esto, que yo vi lo otro. No, así no funciona la profecía, porque la profecía fueron hasta Juan, y de ahí no me saca nadie, porque el mensaje profético que predicamos ahora es Jesucristo el Señor y que Él viene. Enseñamos que murió por nosotros, por nuestros pecados, sí, es correcto. Nos enseñamos que hay que vivir una vida en su voluntad, porque es necesario para ser salvo, y predicamos que Él viene otra vez. Esa es la profecía más correcta y concreta que hay. Pero de ahí en adelante, en que ocurra algo, yo salga enseguida a decir, no, pero es que el Señor me mostró, el Señor me dijo. Hay gente a las cuales Dios le dice tantas cosas que al final quedan entredichos. Entonces, hay algo que la Biblia es concreta en eso. Y usted puede tener discernimiento entre los profetas falsos y los profetas verdaderos. Te voy a dar unos criterios para reconocer a un verdadero profeta. Cumplimiento de sus profecías. En Deuteronomio 18:21 establece que si lo que dice un profeta no se cumple, no es Dios el que lo dijo. Fidelidad a la doctrina. Un verdadero profeta nunca contradice las enseñanzas ya reveladas por Dios. Deuteronomio 13, del 1 al 3. Da un mensaje de esperanza y arrepentimiento. Los verdaderos profetas de Dios llaman a la reconciliación y a la esperanza en la gracia de Dios. Advertencia sobre los falsos profetas. Jesús advirtió sobre ellos en Mateo 7:15, 20, 24. Los falsos profetas pueden parecer piadosos, pero sus frutos lo delatan. El apóstol Pablo habla sobre los falsos maestros. 2 de Timoteo capítulo 2, 4, del 3 al 4, donde menciona que el tiempo, en este tiempo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, vamos a leerlo textualmente porque es la palabra, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participen los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Entonces, la Biblia dice que en este tiempo Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio. En el sentido de que tú puedes buscar a Dios en el momento que tú quieras. Si la angustia es muy grande, Dios está presente. No es necesario que la gente venga con esos mensajes atribuladores en un momento de crisis donde estamos viviendo momentos bastante dificultad. Salga alguien dando un mensaje que lo que hace es aumentar el temor y el terror en la gente. No. Ten claro que Dios no trabaja así. Tenemos la Biblia, porque por eso el versículo que leí dice, tenemos la palabra profética más segura. Esa es la palabra profética más segura, a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos como a una llama que alumbra en un lugar oscuro. Entonces, mis amigos y mis hermanos, ese es el mensaje de la profecía. El mensaje es un mensaje de esperanza, como lo leí al principio, el propósito de la profecía. Quiero que le quede claro esta parte. El propósito de la profecía, ¿cuál es? Instruir, advertir, consolar y guiar a las personas a la voluntad de Dios. La profecía de ahora, ¿cuál es? Lea la Biblia. No se ponga a estar viendo tantos mensajes de Facebook que lo atormente. Hay tantos predicadores que apóstol, ¿a dónde ya no hay apóstol? Los últimos apóstoles fueron los de Jesucristo. Un apóstol tenía todos los dones del Espíritu. El único don que tienen los apóstoles ahora es el de engañar a la gente, echarle mentira a la gente, privar a la gente. ¿Quién dijo que una persona que priva del Espíritu Santo no trabaja así? No trabaja con desmayo, no trabaja nada de eso. El apóstol tenía la capacidad de tener discernimiento de lengua, dones de sanidad,
y prodigioso. No por milagro, porque como decía el hermano Álvaro Torres, el Evangelio es un milagro. El mensaje del Evangelio es un milagro. Esto es un milagro. Aquí hablamos de milagro, aquí hablamos de poder, porque es un mensaje de poder. El Evangelio es un mensaje de poder y de esperanza. En estos tiempos de crisis tú te quedas bien, afianzate del Señor. Pero no por miedo, sino por confianza. Porque nosotros tenemos un dicho antiguo que el que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Entonces la Biblia dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Entonces cuando tú moras bajo la sombra del Omnipotente, tú dices, yo diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 10,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque has puesto a Jehová el Altísimo por tu esperanza. Dice la Biblia. Entonces, pero tienes que morar bajo la sombra del Altísimo. No te dejes amedrentar, no se deje meter miedo. Usted lea y llore al Señor Jesucristo, que es el Dios de toda paz y consolación. La salvación viene y el Señor está dispuesto para salvarte, para darte su esperanza. Pero la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. No por temor, no por mensajes de miedo, no. Por el oír. Tienes que oír la palabra para que la palabra te produzca fe. Y cuando la palabra produce fe, el hombre se vuelve fuerte en Dios. No tenemos miedo a nada. De pronto a algunos no les gustará el mensaje porque a la gente le encanta que le digan mentira. A la gente le encanta que lo tengan ahí. Pero es así. La profecía viene de esa manera. Lee la Biblia y ahí encontrarás la profecía de estos tiempos. Mañana hablaremos sobre la unicidad. Luego hablaremos sobre la deidad de Cristo. Y todos estos temas vas a ver que se van a ir acomodando unos con otros y entenderán el mensaje de Dios. Dios te bendiga.